Hola, en este video vamos a hablar de las alteraciones biliares. Alteraciones de la vesícula biliar, colecistitis, colelitiasis, dolor y cólico biliar, colangiopancreatografía, la famosa CEPRE, la colecistectomía laparoscópica, coledocostomía, de la pancreatitis aguda y finalmente hablaremos del cáncer de páncreas. Hay varias enfermedades que afectan al sistema biliar, interfieren con el drenaje normal de la bilis al duodeno. Estas alteraciones incluyen la inflamación del sistema biliar y el carcinoma que obstruye el árbol biliar, y los cálculos son la afección más frecuente del sistema biliar. La colecistitis es una inflamación crónica o puede ser aguda de la vesícula biliar que causa dolor, hipersensibilidad y rigidez en la parte superior derecha del abdomen. Se puede irradiar hacia el área medioesternal o al hombro derecho y por lo general se va a asociar con náuseas, vómitos y signos típicos de una inflamación aguda. Si la vesícula biliar se llena de líquido purulento, o sea, de pus, puede desarrollarse un empiema. La colecistitis litiásica es la causa de más del 90% de los casos de colecistitis aguda, ¿sí? Cuando se obstruye por un cálculo. La bilis se queda en la vesícula, inicia una reacción química porque está obstruida, el cálculo obstruye el flujo de bilis, entonces se queda toda en la vesícula y se va a empezar una reacción química y esto va a generar edema y autólisis, que es la autodestrucción. Y los vasos sanguíneos se comprimen, impidiendo el suministro vascular, va a haber vasoconstricción, entonces van a estar comprimidos y entonces al no ser irrigado genera necrosis. Todo lo anterior puede generar una gangrena de la vesícula biliar con perforación. La colecistitis alitiásica, es decir, que no hay cálculo, se caracteriza por la inflamación aguda de la vesícula en ausencia de obstrucción por cálculos. Este tipo de colecistitis se presenta luego de cirugías mayores, procedimientos ortopédicos, lesiones graves y quemaduras. Otros factores asociados con este tipo de colecistitis incluyen torsión, obstrucción del conducto cístico, infecciones bacterianas primarias de la vesícula biliar y transfusiones sanguíneas múltiples. Se cree que la colecistitis alitiásica se debe a alteraciones en el flujo sanguíneo regional de la circulación visceral y en el volumen de líquidos y electrolitos. Se considera que la estasis biliar, la falta de contracción de la vesícula biliar y el aumento en la concentración de la bilis también pueden estar involucrados. Cuando los cálculos biliares de la vesícula se forman a partir de los constituyentes sólidos de la bilis y varían mucho en cuanto a forma, tamaño y composición. Cuando sucede esto, estamos frente a una colelitiasis. Son poco frecuentes en los niños y adultos jóvenes, pero se vuelven más habituales con la edad. Y aquí tenemos los ejemplos. Si este cálculo obstruye el conducto cístico, la vesícula biliar se distiende, inflama y eventualmente se infecta produciéndose una colecistitis aguda. Va a aparecer fiebre y quizás se pueda palpar una masa abdominal. Puede presentarse cólico biliar, que es un dolor insoportable en el abdomen superior derecho, se irradia a espalda o al hombro derecho. Estos cólicos se asocian a náuseas y vómitos y se van a manifestar unas horas después de consumir cantidad abundante de alimentos. Este episodio se debe a la contracción de la vesícula biliar
que no puede liberar la bilis por la obstrucción del cálculo. Cuando el fondo de la vesícula biliar se distiende, entra en contacto con la pared abdominal en la región de los cartílagos costales, novena y décima, y lo anterior produce un dolor marcado en el cuadrante superior derecho a la inspiración profunda e impide el movimiento completo del diafragma al inspirar. La ictericia se presenta en algunos pacientes con enfermedad de vesícula biliar y se va a presentar en los casos de obstrucción del colédoco. La sangre absorbe la bilis que no puede desplazarse al duodeno porque está obstruido el conducto. Entonces va por la sangre, lo trata de excretar al riñón. Esto le da un color amarillo a la piel y a las membranas de las mucosas, esta bilis circulando por la sangre. Lo anterior se va a acompañar de prurito, ¿sí?, que es comezón, en la piel. Va a haber cambios en el color de la orina y en las heces, porque como no se está pudiendo excretar la bilis, porque está obstruido el conducto o inflamada la vesícula, entonces no puede liberar la bilis, esta tiene que por algún lugar ser eliminada y empieza a circular por la sangre, dándole y finalmente es el riñón el que va a hacer el trabajo del intestino. Por eso va a cambiar el color de las dos cosas, de la orina y de las heces. Si un usuario a usted le dice que tiene un color de orina oscuro, más parecido al color de la materia fecal, y tiene las heces de un color blancuzco, como arcilloso, entonces es porque está trabajando el riñón en excretar la bilis y eso me está hablando de que estamos frente a un problema de los conductos biliares, una alteración de los conductos biliares. La deficiencia vitamínica es otra de las características de estas alteraciones y esto pasa porque esta obstrucción del flujo de la bilis también va a interferir con la absorción de las vitaminas liposolubles, porque como no hay bilis para digerir las vitaminas liposolubles, no se están digiriendo y por ende tampoco se están absorbiendo. Entonces ahí es por eso que vamos a tener esta carencia vitamínica. Las vitaminas liposolubles son la A, la D, la E y la K. Las personas pueden mostrar deficiencias de estas vitaminas cuando la obstrucción ha sido prolongada, ¿sí? No es enseguida, sino al tiempo es que va a empezar a pasar, porque se va a sostener con lo que venía con la ingesta previa, pero una vez que se tapa y ya no puede digerir las vitaminas liposolubles porque ya la bilis está obstruida, está estancada en la vesícula, entonces no puede digerir estas vitaminas por más que las coma, entonces va a ser reemplazada. Por un ejemplo, una cosa característica que se va a corregir es el tema de la vitamina K, porque la vitamina K es necesaria para la coagulación de la sangre. Así que en un paciente hospitalizado, imagínense que les van a pedir seguramente reposición de vitamina K por vía intravenosa. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, vamos a decirle a partir de ahora CEPRE por sus siglas, permite la visualización directa de estructuras que previamente eran solo vistas por la parotomía. No había estudio previo que se pudiera visualizar las estructuras que ahora se puede hacer con este estudio. Había que operar, aunque sea una laparoscópica. Este procedimiento explora el sistema hepatobiliar por medio de un endoscopio flexible con visión lateral de fibra óptica que se introduce en el esófago para descender al duodeno. El individuo no debe ingerir nada por vía oral varias horas antes del procedimiento. Se utiliza durante el mismo una sedación moderada, así que seguramente
haya que hacer un prequirúrgico. La colecistectomía laparoscópica es el tratamiento estándar para los cálculos biliares sintomáticos, es decir, los que generan síntomas, malestar. Se va a realizar a través de una pequeña incisión o punción a través de la pared abdominal en el ombligo. La cavidad abdominal se va a hacer en el ombligo una incisión. A través de la cavidad abdominal insuflada se va a insuflar con dióxido de carbono, por ahí, y acá se va a meter, ¿sí? Se va a generar el neumoperitoneo para la inserción del laparoscopio y para contribuir de esta forma a la visualización de las estructuras abdominales. El endoscopio de fibra óptica se introduce a través de una pequeña incisión umbilical. Se llevan a cabo varias punciones adicionales e incisiones en la pared abdominal para introducir instrumentos quirúrgicos en el campo operatorio. Hay una cámara adherida al laparoscopio que permite al cirujano tener una vista del campo intraabdominal y del sistema biliar en un monitor. Después de que el conducto cístico se diseca, el colédoco puede visualizarse por ecografía o colangiografía para valorar la anatomía e identificar los cálculos. La arteria cística se diseca y se pinza. La vesícula biliar se separa del lecho hepático y se retira de la pared abdominal después de que se aspiraron la bilis y los cálculos pequeños. También se pueden emplear pinzas para los cálculos con el fin de retirar o triturar los cálculos más grandes. Con el procedimiento laparoscópico, el paciente no experimenta el hilio paralítico, que sí ocurre en la cirugía abdominal abierta, y tiene muchísimo menos dolor abdominal posoperatorio porque hay muchísimo menos manipulación visceral. Se puede realizar la colecistectomía con incisión pequeña o quirúrgica. Que sea con incisión pequeña implica que el procedimiento se va a extirpar la vesícula, pero a través de una incisión muy pequeña, como su nombre lo indica. Cuando es necesario se puede ampliar un poquito para extraer los cálculos más grandes y puede o no dejar drenajes luego de la cirugía. En la colecistectomía quirúrgica se realiza esta cuando el estado del paciente impide llevar a cabo una cirugía más extensa o cuando la reacción inflamatoria aguda es grave. Se abre quirúrgicamente la vesícula biliar y se eliminan los cálculos, la bilis o el exudado purulento. Después se fija la sonda de drenaje con una estructura en bolsa de tabaco. La sonda se conecta a un sistema de drenaje para prevenir la filtración de la bilis alrededor de la sonda o que ésta llegue a filtrarse a la cavidad peritoneal, porque degradaría todas las estructuras provocando una peritonitis. La coledocostomía se reserva para los pacientes con colecistitis aguda que se encuentran demasiado enfermos para someterse a un procedimiento quirúrgico. Se hace una incisión en el colédoco para extirpar los cálculos, que una vez que se retiran, se introduce una sonda para drenar la bilis hasta que ceda el edema. En esto es igual a la colecistectomía quirúrgica. Esta sonda se va a conectar a un sistema de drenaje por gravedad. El paciente debe ser vigilado de cerca y la colecistectomía se programa para una fecha posterior una vez que toda la inflamación aguda se haya resuelto. ¿Se puede presentar la pancreatitis aguda como una enfermedad leve, autolimitada o como una alteración grave con desenlace rápido que no responde a ningún tratamiento? Así que puede ser super light o puede ser super grave. Estos dos tipos de pancreatitis aguda y leve y grave se clasifican como pancreatitis edematosa intersticial
y pancreatitis necrosante respectivamente, ¿sí? La edematosa intersticial es la leve y la pancreatitis necrosante es la grave. Ya, que diga necrosante me está hablando de algo muerto, entonces ya me suena que la necrosante es la grave. Pero, por suerte, la necrosante no es la que más frecuente, sino más bien la intersticial. El edema y la inflamación se van a limitar únicamente al páncreas. Se va a producir una disfunción orgánica menor y se va a regresar a la función normal en un término de 6 meses. A pesar que se considera una forma leve de pancreatitis, el paciente se encuentra grave, en riesgo de choque hipovolémico, desequilibrio hidroelectrolítico y septicemia. En su forma grave, o sea, la pancreatitis necrosante, hay necrosis tisular del parénquima pancreático o el tejido alrededor de la glándula. Este tipo de pancreatitis puede presentarse en variante estéril o infectada. Si el parénquima está afectado, es un marcador de alteración más grave aún. La pancreatitis necrosante se caracteriza por la digestión enzimática más diseminada y completa de la glándula. Puede presentarse trombosis y daño enzimático de los vasos sanguíneos locales. El tejido se puede volver necrótico y el daño se extiende dentro de los tejidos retroperitoneales. Va avanzando el tejido necrótico. Y hablando del cáncer de páncreas, es poco frecuente antes de los 45 años y la mayoría de los pacientes se presenta en su sexta década de la vida o después. El riesgo aumenta con las personas que tienen antecedentes de fumar un coeficiente elevado de paquetes de cigarrillos al año. La diabetes y la pancreatitis crónica y hereditaria también se han asociado con el cáncer pancreático. Este órgano también puede ser lugar de metástasis de otros tumores, que haya un tumor primario, y es un buen receptor de otros cánceres. Aquí les dejo las 4 etapas del cáncer de páncreas. Espero que este video les haya sido útil. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!